Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Reporte Minero y Energético a través de las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl y como siempre, reporteminero.cl. La minería del cobre en Chile atraviesa un momento de señales contrapuestas. Por un lado, la producción muestra signos de estancamiento y dificultades para cumplir las proyecciones del sector. Por el otro, existe una cartera de proyectos que podría reimpulsar el crecimiento en los próximos años. A esto se suma un escenario internacional marcado por la volatilidad del precio del cobre, sigue alto, pero se mueve bastante, tensiones geopolíticas, para qué decir la guerra en Medio Oriente, y mayores costos, especialmente por el alza del petróleo. En ese cruce se vuelve a clave entender cómo se prepara la industria frente a un entorno más exigente del que teníamos ya el año pasado. Para conocer más al respecto, estaremos conversando con el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán. Además, revisaremos cómo se está intensificando la competencia global para extraer inversión en exploración minera y qué desafíos enfrenta Chile para mantener su atractivo en ese contexto. También abordaremos la transición hídrica que vive la minería con un creciente uso de agua de mar y el desarrollo de modelos de infraestructura compartida. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria, acompáñenos, comente el capítulo de hoy en X utilizando el hashtag Reporte Minero. El cobre enfrenta un escenario marcado por tensiones entre proyecciones y resultados, alta volatilidad en su precio y un entorno internacional incierto. Para analizar estos factores y sus implicancias en la inversión, los costos y el futuro de la industria, estamos ya con Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting. Juan Ignacio, siempre un placer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, siempre un placer estar acá también. Ya, hay de todo acá. Primero, ¿cómo estamos? ¿En qué estamos para lo que es la industria minera nacional e internacional? Mira, hoy día claramente la preocupación es lo que se llama la tercera guerra del Golfo, ¿ya? O sea, Estados Unidos, Israel versus Irán. Y en particular es una zona de Medio Oriente que es el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural del mundo, ¿ya? Lo que está haciendo que el precio del petróleo suba, como todos los chilenos ya sabemos a través del precio de la benzina. Ya lo sentimos. ¿Ya? Y por otro lado está haciendo también que los costos asociados a la producción aumenten, ¿ya? Porque la minería, el 16% del costo de producir cobre es aproximadamente energía, diésel y transporte, flete. ¿El 16%? El 16%. Entonces, obviamente, un incremento de esta magnitud en los precios de la energía va a tener repercusiones que hemos calculado entre 5 a 10 centavos de dólar la libra, adicional al costo que ya teníamos el año pasado, que era de 178 centavos de dólar la libra como país. Ya, eso para tener un contexto. Ahora, déjame entrar a lo que yo estaba dando en la introducción, ¿no? Esta brecha entre las proyecciones de producción, pero también los resultados reales en Chile. ¿Por qué se produce esta brecha y cómo también aterrizarla? Mira, el año pasado Chile esperaba producir 5,7 millones de toneladas de cobre y produjimos 5,4 millones de toneladas de cobre. Es decir, 300.000 toneladas menos de cobre, lo que equivale a 1.200 millones de dólares menos en ingresos y 500 millones de dólares menos en impuestos y royalties. ¿Ya? Esa es la magnitud de el no llegar a la expectativa. Y con precios altos, imagínate. Con precios altos. Ahora, ¿a qué se debe? Fundamentalmente a una serie de riesgos que se han materializado en la industria a lo largo de todos los años, pero el último año fue particularmente complejo, producto del accidente del Teniente, ¿ya? De los problemas que tuvo Quebrada Blanca en el inicio de su producción, ¿sí? Y algunas otras minas que tuvieron problemas de toda índole y que hizo que Chile produjera en la práctica 6% menos de lo que debería haber producido si es que todo hubiera funcionado bien. Ya, o sea, entre la contingencia, pero la realidad también que está viviendo la industria, de bajas leyes, de costos que han subido. Es complejo porque Chile lleva, y la industria minera del cobre ya lleva más de 20 años en boom. ¿Ya? Salvo un par de años malos, todos los otros años han sido buenos en términos de precio. Cuando tú tienes ese nivel de exigencia en una industria, obviamente estás todos los días produciendo al máximo. Claro. Es un techo que cada año va subiendo. Es un techo que va subiendo y es un techo que con los activos viejos que tenemos se va volviendo cada vez más difícil y riesgoso de cumplir. Ahora, ¿este es un problema estructural, entonces yo lo entiendo en tus palabras? En Chile sí. Ya. En Chile sí. En el resto del mundo es un problema que estamos viendo en algunas minas más antiguas. Lo vimos el año pasado en Grasberg, por ejemplo, donde también hubo problemas de esta intensidad. Pero Chile necesita de forma urgente renovar
su cartera de inversiones y renovar los activos. ¿Ya? O sea, las plantas son antiquísimas. Ya. Eso desde la infraestructura, pero también desde el origen del negocio, ¿no? Y ahí te quiero preguntar, uno ve la cartera de inversiones, la proyección de cartera de inversiones, y claro, son muy buenas cifras, pero cuando entra al detalle, proyectos nuevos hay re poco. No quiero minimizarlo, pero efectivamente proyectos nuevos son contados, sino casi nada, y eso de alguna manera preocupa en términos de tenemos que producir más. Es más bien ampliaciones, por otro lado, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, la cartera Cochilco de inversiones para los próximos 10 años acumula 105.000 millones de dólares. De esos, 81% es para minas en actual operación, lo que llamamos en minería proyectos brownfield. ¿Ya? Los proyectos greenfield son nuevas minas. ¿Ya? Apenas el 19% de la inversión son proyectos greenfield. ¿Ya? Ahí, pero es un 19%. Pero es un 19%. Ahora, ¿qué le falta al país? Le falta exploración. Sí, eso ¿Ya? claro. O sea, el tema que viene a continuación, que es la exploración, yo diría que es el gran desafío de los próximos 5 años en el país. Pero las buenas noticias es que el mundo necesita mucho cobre y la única forma de satisfacer al mundo es justamente ampliando las minas existentes, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. De tal manera que de esos 105.000 millones, los aproximadamente 85.000 millones que hay que invertir en las minas actuales, de los cuales 45.000 millones se van a invertir en este gobierno, son claves para poder alcanzar las metas productivas que tiene el sector y aprovechar el hecho que probablemente sigamos en boom 5 años más. Eso, hablábamos de la oferta, hablemos de la demanda. ¿Cómo se está proyectando la demanda? ¿Cómo se ha movido la estimación o la mirada en términos de la demanda de cobre? Mira, en términos estructurales no hay cambios respecto a lo que hasta el año pasado conocíamos. Esperamos que de aquí al 2035 la demanda sea 8 millones de toneladas al año, superior a la oferta actual. Entonces nos faltan muchas minas para poder abastecer la demanda. Hay un gap importante. La tercera guerra del Golfo obviamente nos plantea ciertas inseguridades de corto plazo respecto a la demanda, porque más allá del precio de la energía, esto va a tener repercusiones en la cadena de abastecimiento y suministro a nivel de todos los insumos. Entonces, incluso en la minería, más allá del precio de la energía, el poder contar con la infraestructura que viene de otras zonas del mundo que pasa por Medio Oriente, eventualmente va a significar plazos más largos, sobrecostos, etcétera. Y eso va a hacer que sea más difícil cumplir las metas de construcción, productivas, etcétera. ¿Esos factores han tenido, por ejemplo, impacto en los precios del cobre? Mira, yo diría que al revés. Hoy día, en el corto plazo, el precio del cobre bajó producto de la guerra. ¿Ya? Bajó de aproximadamente $6 la libra a 5,5. ¿Ya? Y por otro lado, los costos de producción están subiendo en Chile del orden de 180 centavos a 190 centavos. ¿Cómo leer eso? Porque la demanda se mantiene robusta. Sí, pero el mercado está temeroso. ¿Ya? O sea, y le pega a todo, digamos. Y le pega a todo. O sea, hoy día hay inversiones... Lo único que sube el petróleo. Mira, hay inversiones que esperaban hacerse, que se están no dejando de hacer, pero básicamente esperando a ver cuál es el desenlace de la guerra. Y eso también está impactando, digamos, a la apreciación en ese sentido. Ahora, en esta incertidumbre global, Juan Ignacio, esa materialización de inversiones, de nuevos proyectos, ¿podría también, y siguiendo un poco la línea de lo último, verse afectada? Porque al final, sabes que en realidad estamos con este proyecto, estamos con los estudios, estamos con la evaluación ambiental. Si nos demoramos un poco más, siempre hemos hablado del término de permisología y los tiempos, en una de esas que nos demoremos un poquito más no es tanto drama. No sé, lo estoy simplificando, por supuesto. Sí, mira, a ver, a menos que la guerra escale, ¿sí? Las perspectivas de los próximos 5 años en el cobre son muy buenas, con precios altos. Entonces creo que como país, lo mejor que podemos hacer es producir más, no menos. Ahora, habiendo dicho eso, como esta es una industria en la que al invertir toma tiempo empezar a producir, mientras antes invertamos mejor, ¿ya? Y creo que las señales que por lo menos se han dado a nivel de permisología y eventualmente de reforma tributaria que podría venir, así como otras señales que se están dando en la industria, van en el sentido de intentar materializar la inversión. Ahora, evidentemente, el eliminar la exención del pago de impuestos al diésel en la minería pega en contra.
Claro, que esto es lo último, digamos, que fue aprobado, o sea, está dentro de las medidas paliativas que anunció el gobierno justamente por el alza de los combustibles. Claro, todavía está en discusión en el Senado. Que es una gran discusión también. Las grandes empresas, como por ejemplo las mineras, que tienen una exención al impuesto específico al diésel en este caso. Mira, eso en su momento tenía un sentido cuando Chile básicamente esperaba que la minería fuera el motor de crecimiento. Hace, yo diría, 10 o 20 años que Chile no espera eso. Yo creo que técnicamente probablemente existe espacio para pensar que esa exención se podría terminar. Pero el problema que tenemos hoy día en Chile es que si nos comparamos con el resto del mundo, nosotros somos los productores más caros en cobre. Ya estamos en lo que llamamos el cuarto cuartil. Ya. Entonces esto... Más caro en términos de costo. Más caro en términos de costo. Entonces esto no nos favorece en nada. Entonces, porque acá, el costo sube, evidentemente. El costo sube y al resto del mundo probablemente a todo lo demás constante no hay un cambio en el pago de impuestos y por lo tanto siguen produciendo los mismos costos. Entonces... Te puede quitar algo de competitividad. Te va a quitar competitividad. Te va a quitar. O sea, ese es un hecho. Ahora, creo yo que el mercado está tan apretado en términos de oferta y demanda que el consumidor final de cobre finalmente va a terminar traspasando esto al precio y los precios van a aumentar. Juan Ignacio Guzmán, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa y conversar de estos temas, Juan Ignacio. Que estés muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Exponor 2026 ya se acerca. No pierdas tiempo, sé parte de la tercera mayor exhibición de la industria minera y energética del mundo del 9 al 11 de junio. Revisa su programa y acredítate en www.exponor.cl y recuerden que Reporte Minero y Energético es TV oficial de Exponor 2026. La competencia global por atraer exploración minera se libra cada vez más en el terreno de los incentivos financieros. Chile, con las mayores reservas de cobre del mundo y un récord de inversión en exploración, debate cómo posicionarse en ese escenario, mientras otros países ajustan sus marcos tributarios y regulatorios para captar capital de riesgo. Conocemos más en la siguiente nota. En 2025, el presupuesto de exploración minera en Chile superó los $874 millones, su nivel más alto desde 2013 según Cochilco. Esta cifra representa cerca del 7% del gasto global, pero en un escenario de alta competencia por inversión, ¿está Chile bien posicionado para atraer capital para explorar? Yo creo que hay que hacer una pregunta bien importante. ¿Por qué la bolsa de Toronto o la bolsa australiana invierte tanto en Chile, siendo que nosotros los chilenos no tenemos una bolsa con capital de riesgo para invertir en minería? Siendo que somos un país minero, vivimos de la minería, entonces la verdad es que deberíamos trabajar mucho como en incentivos tributarios, por ejemplo. Y por otra parte también, Chile tiene una de las mejores jurisdicciones en Sudamérica. Somos el país ejemplo de lo que es minería, ya sea en Sudamérica para todo el mundo. Muchas empresas vienen a aprender de nosotros y nosotros tenemos un know-how como Chile para poder hacer minería muy grande y sobre todo también exploración, porque nosotros contamos con todo eso. En Chile en este momento existen alrededor de 100 juniors. Respecto a Canadá o Australia existen alrededor de 1000 empresas juniors donde realizan exploración, teniendo un mejor marco geológico para explorar en Chile, ya que tenemos franjas metalogénicas de cobre, de oro, tenemos el triángulo del litio, que es muy importante, y entonces el incentivo que tiene el gobierno es atraer más juniors que generen información geológica, que se puedan subir a una plataforma y que la información sea recibida por los exploradores para apostar a hacer trabajos de exploración básica en Chile. Dos modelos llaman hoy la atención del sector. El canadiense, basado en los llamados Flow Through Shares, y en Argentina, el RIGI. Son muy importantes porque a través de este mecanismo
los inversionistas rebajan impuestos en distintos países donde ellos tienen que rendir frente a las utilidades. Por lo tanto, sería muy importante para Chile atraer al mercado, a través de este instrumento, inversiones para la exploración, ya que como tienen mayor riesgo, las empresas son más reacias a invertir en exploración minera. Así que sería una excelente herramienta de atracción para la exploración en Chile. Yo creo que lo que hacen en Canadá es una forma bastante agresiva de poder traer inversionistas dentro del país. Ahora, Canadá es conocido, quizás junto a Australia, como uno de los países que tiene mayor inversión en exploración en el área de geología económica, ya sea en búsqueda de yacimiento. Estos son países donde además hay un ecosistema de empresas no grandes majors, sino juniors que se dedican netamente a la exploración. Ese ecosistema es muy favorable para el país, en términos está muy bien regulado, está regulado el tema de las patentes mineras, y yo creo que es un país donde este tipo de regulación sí puede funcionar, ya que existe una gran cantidad de exploración y también una gran diversidad de empresas que están haciendo exploración allá. Lo que se está haciendo en Argentina es como un llamado masivo a la inversión. Se aseguran términos fiscales por más de 30 años para poder acercar más la inversión, ya sea en minería, pero en general es en extractivismo, en todo sentido. Es un tipo de acción bastante también agresiva, quizá en el buen sentido, para poder traer inversiones. La minería, la exploración, es un capital de alto riesgo. 1 de cada 1000 minas prácticamente es descubierta y lleva después a etapa de producción. Y son etapas que se demoran en promedio 7 a 9 años prácticamente. Entonces, la vuelta es muy larga. Pero, por ejemplo, algo que se hace muy distinto en Canadá es que el inversionista invierte y la plata que él pone en riesgo la reduce en su renta, básicamente. Yo creo que en Chile se podrían tomar opciones como esa o ver qué otros caminos podrían ser más interesantes. Fomentar la equidad, el liderazgo y la inclusión fue el foco de las actividades impulsadas por SQM Yodo Nutrición Vegetal durante el mes de la mujer. A través de conversatorios y espacios de diálogo, la compañía promovió la reflexión sobre los desafíos que aún persisten en materia de equidad en la industria. Lo revisamos en la siguiente nota. Compartir experiencias y vivencias que inspiran a seguir avanzando en equidad y diversidad. Ese fue el objetivo de las actividades impulsadas por SQM Yodo Nutrición Vegetal durante marzo, en el contexto de la conmemoración del Mes de la Mujer. Nosotros como SQM Yodo Nutrición Vegetal quisimos darle un sentido distinto este año a la conmemoración. Quisimos aprovechar esos talentos, esas historias de inspiración también de nuestras mujeres, tratar de impulsar y motivar a aquellas mujeres que están pensando en dar ese siguiente paso, en estudiar, en conversar con su jefatura respecto a su futuro profesional, en dar y atreverse a ir hacia ese siguiente paso en su historia profesional y personal. Muy importante tener redes, potenciarnos, mentorearnos, capacitarnos, y eso se logra justamente con encuentros. Hoy día, por la conmemoración del Día de la Mujer, se hace más visible, aunque todos los días tenemos nuestros espacios y tenemos nuestros aportes. Es un día, un alto en el camino, justamente para verbalizar y conectarnos de forma de poder crecer. Hay un tema que se llama poder de representación, y en la medida de que yo conozco y conecto con otras historias, también me doy cuenta de que no es necesario ser una portada de revista, una ministra o una persona tremendamente reconocida, sino que la cotidianidad también nos entrega un valor potente, y que eso es importante a la hora de conectarnos y aprender. De poder observar que otras mujeres pueden, también nos invita a generar carrera, a ponernos propósito, a ponernos metas y también seguir avanzando lo que queremos lograr. Desde las faenas de María Elena y Nueva Victoria, hasta el puerto de Tocopilla, las oficinas corporativas en Antofagasta y Santiago, e incluso en las oficinas subsidiarias en el extranjero, los paneles de conversación relevaron el valor del liderazgo y la corresponsabilidad en la construcción de espacios más equitativos. Tuvimos un panel donde colaboradoras pudieron compartir también sus experiencias en SQM, contarnos sus historias también, desde cómo eran las experiencias hace años atrás, qué estamos haciendo hoy en día y, por supuesto, cuál es el sueño para poder generar mayores y mejores condiciones para todas las personas en la compañía.
Yo creo que muchas veces creemos que las cosas que nos pasan no son importantes y a veces también creemos que no vamos a ser capaces de hacer ciertas cosas. Entonces cuando compartimos experiencia nos damos cuenta que hay otras personas que sí lo han hecho y que sí se puede y que hay que darle. A veces nos cuesta levantar la mano, levantar la voz. Yo creo de que tenemos que borrar los límites de nuestra mente y decir yo puedo, yo me creo el cuento y voy a llegar donde yo quiera llegar. Yo soy una persona que cree mucho en la manifestación. Sin embargo, no solo está en creer en la manifestación, también hay que hablar, hay que tomar la iniciativa, hay que tomar la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, ¿estoy preparada? Sí, estoy preparada. Es un espacio donde también permite que podamos conocer historias de esfuerzo, de sacrificio, para poder también ser un poco más abiertos a la posibilidad de que mujeres tomen posiciones de liderazgo dentro de la organización. Ser mujer en SQM también es poner nuestro talento a disposición de un objetivo que es tanto personal como un objetivo profesional. Y creo que debemos aprovechar esas oportunidades siempre. El talento que mostramos, las capacidades que mostramos, el esfuerzo que le ponemos, el compromiso que le ponemos a todo, ¿cierto? Hace que seamos vistas. Y eso significa también capacitar, entrenar para hacer las labores cada día mejor y por otro lado que el aporte venga de adentro. Siento que eso es algo especial en SQM porque es acogido siempre cualquier innovación o disrupción que hagan los colaboradores para implementarlo. O sea, aquí cabemos todos. A través de estos encuentros, SQM Yodo Nutrición Vegetal reforzó su compromiso con una cultura organizacional donde el talento, la diversidad de experiencias y la inclusión desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Porque la seguridad, la excelencia y el confort son solo lo primero a la hora de trasladar a su personal y ejecutivos, elija Transportes Celedón. Convenios con empresas, experiencia, moderna flota al servicio 24/7, confiable, seguro y personalizado. No importa cuán lejos quieras llegar, Transportes Celedón lo hace más cerca. Ingresa a www.transportesceledon.cl o escribe a info@celedontour.com. Más de 600 personas participaron en Antofagasta en la cuarta edición del seminario Mujer y Minería 2026, organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta, en una jornada que buscó seguir fortaleciendo la participación femenina en la industria y el trabajo colaborativo entre el mundo público y privado. La actividad incluyó reconocimiento al liderazgo femenino e iniciativas destacadas en equidad de género, tanto en empresas proveedoras como en compañías mineras. Un avance clave para una región que hoy lidera la participación de mujeres en minería con un 25,6% y que va a necesitar sumar aún más talento femenino frente al boom de proyectos que se proyecta para los próximos años. Antofagasta es la capital minera de Chile y la mujer está incursionando muy fuerte en minería y lo potente y lo poderoso es que tenemos 40.000 millones de dólares que están por concretarse en inversión en esta región en los próximos 10 años. Y eso va a significar 18.000 nuevos empleos en la región de Antofagasta, empleos de calidad. Hoy día nos reunimos con las mujeres de la industria minera que han hecho un cambio importante de ganarse los espacios, que están manteniendo esos espacios y que hoy día estamos discutiendo cuáles son los pasos a seguir de esos espacios ganados. Me causa felicidad de que la mano de obra local se impulse por parte de las empresas mineras, sobre todo en las mujeres. Esto va a ir creciendo en la medida que más mujeres se capaciten, más mujeres se empoderen en temas que hoy día son fundamentales como la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial, que claramente irrumpe para que más mujeres estén en este rubro. Y el plan minero conjunto entre Codelco y Anglo American para el distrito Andina Los Bronces recibió las autorizaciones de libre competencia en Chile y otros mercados, avanzando en su desarrollo. La iniciativa, recordemos, contempla coordinar ambas operaciones para optimizar el uso de infraestructura existente y aumentar la producción en cerca de 120.000 toneladas anuales de cobre fino entre 2030 y 2051. Así también se proyecta la generación de al menos $5.000 millones
en valor adicional antes de impuestos por sinergias operacionales. El proyecto sigue ahora su tramitación ambiental y la conformación de una entidad que va a gestionar la operación conjunta. Y Albemarle ingresó a evaluación ambiental su proyecto de transición hacia la extracción directa de litio en el Salar de Atacama, que busca mejorar la eficiencia productiva y reducir el bombeo de salmuera. Iniciativa que contempla una inversión de 3.100 millones de dólares, está basada en más de una década de desarrollo y validado en una planta piloto con recuperaciones superiores al 94% y contempla una planta modular y el uso de energía eléctrica renovable, además de un sistema de monitoreo ambiental en tiempo real, sin necesidad de aumentar los volúmenes autorizados de extracción del salar. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Recordarles que toda la información, los contenidos, las novedades de la industria minera y energética están en reporteminero.cl, que también nos pueden escuchar a través de Radio Dura, en Reporte Minero y Energético, en el dial y, por supuesto, en 24horas.cl. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Reporte Minero y Energético.